En esta hora vamos a cantar el 364, Día en Día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita, tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas, y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estaré en tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. En esta hora vamos a cantar el himno número 373, Buscad primero. El himno 373. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya.
Bien, hermanos, Dios les bendiga. Los invito a abrir la Biblia, hermanos, en esta hora en el libro de Santiago, capítulo 1. Y vámonos recio desde el versículo 5. Lea ahí en casa hasta el versículo 25, pero ahorita solamente vamos a leer hasta el versículo 11. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 11. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como le digo, lea hasta el versículo 25 ahí en casa para entender más de lo que vamos a hablar en esta hora. Señor, te rogamos, te pedimos que bendigas este tiempo de predicación de tu palabra, Señor. Úsame como un vaso, límpiame con tu sangre preciosa que puede limpiarme de todos mis pecados. Gracias, Señor, por tu paz y por tu perdón en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera predicar acerca de un mundo cambiante y un Dios firme. Un mundo cambiante y un Dios firme. Si pensamos en que las cosas cambian, pensaremos en, por ejemplo, las personas cambian, ¿sí? Las personas cambian a veces porque cambiaron de posición social. El dinero cambia a algunas personas. Las leyes de los países, de las ciudades cambian. La naturaleza cambia, ¿sí? Viene un huracán y cambia algunas cosas de su lugar. Viene una tormenta y cambia la vegetación. Entonces, las cosas cambian. Pero, ¿qué de las denominaciones, de las iglesias, de las doctrinas, de las religiones que cambian? ¿Usted sabía que hay entre tantas religiones una religión que antes decía que Jesús no va a regresar porque el regreso de Jesús ya se había efectuado? Pero con el pasar de los años, ahora esa misma religión dice que sí, que Cristo va a venir. Entonces, las doctrinas, las religiones cambian, las denominaciones. Hay iglesias que se llaman bautistas en los 90, pero en los 2000 ya no eran bautistas. En los ahora pasados 2010 ya no usan el nombre bautista, ponen allí en sus letreros otra cosa, pero dejaron de usar el nombre bautista. ¿Por qué? No sé, pero las cosas cambian. El mundo cambia, el mundo está en constante cambio, ¿sí? Pero quisiera que anclemos a manera de introducción de tal vez otros mensajes que vengan después de este, hermano, que Dios no cambia. El mundo es un mundo cambiante, pero Dios está firme, firmes. Dios no cambia en su poder, Dios no cambia en su palabra, Dios no ha cambiado. Si Dios pensara diferente de como pensaba hace 2000 años, cuando Cristo murió por nuestros pecados en una cruz, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados
Y si ahora Dios ya cambió de opinión, entonces tendríamos que predicar un evangelio diferente. Pero déjeme decirle, Dios está firme en lo que pensaba hace 2000 años y lo piensa a sí mismo hoy. Piensa que el pecador necesita arrepentimiento para perdón de sus pecados viniendo a Cristo Jesús. Lo pensaba hace 2000 años y lo sigue pensando ahora. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Déjeme comprobarle con la escritura en el primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 31. Dice, primero a los Corintios, capítulos 7, versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Qué entendemos por apariencia? Las modas, las tendencias, ¿sí? Pasan. En un tiempo está de moda algo y todos lo disfrutan y todos lo quieren y todos luchan por eso, pero después la apariencia cambia y entonces van sobre otra cosa, ¿sí? El mundo, la apariencia del mundo pasa. ¿Por qué? Porque es un mundo cambiante. Y no cambiante para bien. Y no esperamos que el mundo mejore, hermano. No queremos y no creemos que esto va a mejorar, porque el pecado abunda, ¿sí? El pecado abunda, la maldad abunda. La invención de males abunda. Entonces es un mundo cambiante, pero es un Dios firme, que no se mueve. Él es la roca de nuestra salvación. Él era la roca de nuestra salvación. Allá cuando de la roca salen ríos para que el pueblo de Dios bebiese en el desierto, y esa roca todavía sigue firme, es nuestro Cristo. Y pasen los años y pasen los siglos, será el mismo. Él está firme. El mundo cambia. Oh, hermano, con ese versículo de 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, que la apariencia del mundo pasa, se pasa. Quiero decirle, hermano, no podemos ir como iglesia 2, 3 pasos detrás del mundo. No podemos tomar decisiones pensando en qué es lo que el mundo dirá acerca de nuestras decisiones. El mundo es el mundo y es un mundo cambiante, pero los cristianos como iglesia debemos tomar decisiones pensando en lo que Dios es. En lo que Dios es. Y Dios piensa en un presente continuo, en un presente eterno. Dios no cambia. Las promesas de Dios no cambian. La Biblia no cambia. La manera de pensar de Dios no cambia. No porque Dios trató en el pasado de alguna manera con ciertas personas y después trató de una manera diferente aún con ese mismo pueblo de Israel. Eso no quiere decir de ninguna manera que Dios cambia. Dios sabe en su soberana sabiduría. Dios es soberano. Él sabe exactamente lo que hace. Nadie puede venir a Dios y decirle, hey, ¿qué haces? Él es Dios. Él sabe lo que hace. Entonces, hermano, basados en que el mundo sí cambia, Dios no cambia, entonces debemos reconocer lo siguiente. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Y no vamos a ir a fondo, vamos a ir por encima nada más a manera de introducción. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, es lo que dijo el Señor Jesucristo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo Dios sabe lo que va a hacer. Nadie podrá decirle a Dios a manera de reclamo, de reproche: ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que haces? Le voy a decir por qué. El Señor hizo al hombre en el principio y lo hizo perfecto, hermano. Hizo a un hombre perfecto, pero el hombre pecó. Usted lo puede leer en Génesis 3. ¿Ah? Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo al hombre perfecto, y el pensamiento de Dios era que este hombre permaneciera perfecto, caminando delante de Dios, teniendo una perfecta comunión con Dios. Pero el hombre decidió pecar. Nosotros decidimos pecar. Nosotros somos pecadores. Dios no se ha movido. Dios no se ha movido de su lugar. Por ejemplo, Dios dio una ley perfecta para guiar a los creyentes en el camino de Dios. Pero resulta que el hombre piensa diferente. El hombre piensa que las leyes y los mandamientos son para quebrantarlos. Dios dio mandamientos, Dios dio una ley para guiarnos en el camino de Él. Pero nosotros pensamos a veces diferente. Entonces, Él es soberano y sabe exactamente lo que hace. Y sabe cuándo y cómo lo hace. Número 2. Su palabra no cambia. Mira lo que dice ahí en lo que estamos leyendo en Santiago capítulo 1, ahora el versículo 25. Su palabra no cambia. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oh, hermanos, su palabra no cambia. No hay error ni humano ni de Dios en la palabra de Dios. En la perfecta ley de Dios no hay error ni humano, vuelvo a repetir, ni de Dios. Todo lo que Dios quiso que se dijera y se escribiera aquí en este libro, la Biblia, no tiene error, porque es perfecta. Muchos versículos más, pero la palabra de Dios es eficaz. En Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Hermano, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, sabemos cuando algo nos llega, cuando algo nos toca, cuando esa porción es para nosotros, hermano, porque la palabra de Dios es poderosa. El predicador lo dice, lo predica. La palabra de Dios es la que llega a los tuétanos, dice ahí. Llega a las coyunturas, llega hasta los discernimientos, llega hasta las intenciones del corazón. Por eso, hermano, tú sabes cuando es la palabra de Dios la que está tratando contigo. Tú sabes cuando es la palabra de Dios la que te está traspasando. ¿Ah? La palabra de Dios es eterna. Usted ya sabía, perdón, a manera de pregunta, ¿sabía usted que la Biblia la tendremos en el cielo? Sí, hermano, porque si Dios es eterno, su palabra es eterna, por lo tanto, cuando estemos en el cielo con Dios, tendremos la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios es
eterna. Entonces, número uno, anclamos esta situación en que Dios no cambia y que el mundo sí cambia. Las modas. Hermano, usted sabe que antes la gente se peinaba, ahora se despeina. Tremendo. La gente antes se vestía, ahora se desviste. El mundo cambia. No te tengo que convencer de eso, mi querido hermano, mi querido oyente. El mundo cambia. Pero llegamos a este punto ahora, número 3. ¿Por qué cambia el hombre? ¿Por qué cambiamos? Y podemos decir que cambiamos porque hace 5 años no tenías las canas que tienes. Porque hace 5 años algunos jóvenes eran niños. Porque hace 5 años no estabas casado, ahora estás casado. Porque hace 5 años, lo que quiero decir, hermano, el hombre cambia físicamente. Pero fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo ahora es el 24. Versículo 24 del capítulo 1 de Santiago dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Otra vez, porque él se considera a sí mismo. ¿Ah? Como si, dice el versículo anterior, el hombre considera en un espejo su rostro natural. Él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Por qué cambia el hombre? Porque nos olvidamos. Porque olvidamos lo que somos. Porque olvidamos de dónde nos sacó Dios. Porque olvidamos que somos polvo. Y en resumidas cuentas, olvidamos lo que se nos predica. Se nos predica el domingo en la mañana y para la tarde ya se nos olvidó. ¿Por qué cambiamos? Porque olvidamos. Estoy hablando que cambiamos para mal. Porque olvidamos como lo que acabamos de ver, lo que somos. Somos confrontados con la palabra de Dios cara a cara y luego damos la media vuelta y olvidamos. Se nos olvidan los versículos, se nos olvida lo que leímos, se nos olvida la predicación, se nos olvida hasta venir al culto, se nos olvida, olvidamos, y por eso el hombre cambia. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué cambia el hombre? Porque duda. Porque duda. Ya es tiempo de afirmarnos, hermano. Ya es tiempo de dejarnos de inmadurez, de niñerías, porque somos como la onda del mar, echados de aquí para allá. Por cualquier viento de doctrina, dejamos la sana doctrina. Hermanos están dejando la sana doctrina, individuos. Pero iglesias están dejando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el hombre duda. Santiago nos dice aquí que no dude, porque el que duda es semejante a la onda del mar. A veces sí y a veces no. A veces arriba, pero a veces abajo. Ya, hermano, no dudes. Tenemos la sana doctrina. Venga, siéntese, escuche, aprenda y vayamos y practiquemos. Estamos en la sana doctrina. Cualquier viento de doctrina que sopla y medio sopla nomás y corremos tras eso y vamos tras eso en medio de la duda.
No dudes, hermano. Hemos conocido al Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Sabemos que estamos en el verdadero Dios. El Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dudamos. Afirmémonos, mi hermano. Dios te puso aquí. No dudes de Dios. No dudes de la sana doctrina. Se está predicando sana doctrina. Pero para concluir, el número 3, hermano. ¿Por qué cambia el hombre? ¿Por qué resulta que teníamos a un hermano que venía, a una hermana que venía y ya no está? Tal vez porque se olvidó. Tal vez porque dudó. Pero el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Andas de aquí para allá, de allá para acá, vas y vienes y no sabes ni dónde es, no sabes si eres de aquí o de allá. Doble ánimo. Cambias de trabajo como cambiar de calcetines por tu doble ánimo. A veces quieres invertir y luego no quieres invertir porque eres de doble ánimo. Échele ganas. Vaya con todo. Dios está con usted. Pero dice aquí, hermano, un detalle. Todos sus caminos. ¿Qué son todos nuestros caminos, hermano? En la casa, en el trabajo, en la iglesia. A veces se cuenta contigo y a veces no. ¿Por qué? Por tu doble ánimo. Oh, hermano, si pecaste, confiese y siga adelante, porque no podemos estar en dos ánimos, no podemos estar en dos corazones. ¿Ah? El mismo Elías, cuando fue a confrontar a los profetas de Baal, les dijo: ustedes tienen que decidir, o van a seguir a los Baales o van a seguir a Dios. Doble ánimo. Oh, hermano, si no te has dado cuenta que tu doble ánimo es el que ha afectado a tus hijos, que tu doble ánimo es el que ha afectado a tu familia, hermano, necesitas ponerte firme. Necesitamos afirmarnos. Que si me voy, que si me quedo. No, hermano, afírmese. Fájese los pantalones. Quédese. Aguante. ¿Será que olvidamos? ¿Será que dudamos? ¿Será que estamos en dos corazones? Que si será cierto o no será cierto lo que se está predicando. Hermanos, se está predicando sana doctrina para la gloria y honra del Señor. Tenemos un siervo, hermano, que está firme en la sana doctrina y se está predicando y se está enseñando. No dudes. Ya para terminar, hermano, muchas veces nuestra carne no quiere que Dios se haga o se amolde a nosotros. O más bien, nuestra carne quiere que Dios se amolde a nuestros deseos. Como que Dios se ponga de parte de nuestra maldad. Nunca y bajo ninguna circunstancia Dios va a defender el pecado. Nunca y bajo ninguna circunstancia Dios va a defender la maldad. Quisiéramos, hermano, en nuestra carne el permiso de pecar, y Dios no nos los va a dar ni en su palabra ni en su pensamiento. Dios no ha cambiado. Por lo tanto, Dios dice, por ejemplo, en Marcos 1:15, Marcos, Marcos 1:15. Dice la palabra de Dios que el 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Si hemos estado dudando, si hemos estado en doble ánimo, si hemos estado olvidando, necesitamos arrepentirnos. Oh, hermano, el mundo se mueve, la iglesia debe estar firme. El mundo retacha y se da de topes, la iglesia debe estar firme. Si la iglesia va 2, 3 pasos atrás del mundo, déjame decirte, así como retacha el mundo, y así como se equivoca el mundo, y así como llora el mundo, va a tener que llorar la iglesia, porque va en los mismos pasos. Arrepentidos. Oh, arrepentirse es cambiar de mente y de corazón. Pero Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, el versículo 9 del capítulo 1, fíjate lo que dice. 1:9 de primera carta a los Tesalonicenses dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Arrepentirse y convertirse. No en sapo, hermano, no convertirse en rana, no. Convertirse de lo malo a Dios. En este caso, de los ídolos a Dios. Y en el caso de la predicación, de tu doble ánimo, de tus dudas y de tu olvidadiza mente a Dios. Dios quiere que nos convirtamos. No somos salvos ya, sí, pero si hemos estado dudando, si hemos estado olvidando, si hemos estado en doble ánimo, hermano, necesitamos arrepentimiento, necesitamos de eso específicamente, convertirnos a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la duda no lleva a nada bueno. Olvidar, la Biblia dice: no seáis oidores olvidadizos. Y el doble ánimo, hermano, si usted lee Santiago, dice: hay que regresar de ese doble ánimo. ¿No dice la Biblia en Apocalipsis que frío o caliente? Porque si eres tibio, Dios te vomitará de su boca. Dejar las prácticas que no agradan a Dios es convertirse. Arrepentirse es cambiar de mente y de corazón. Oh, hermanos, el mundo cambia, pero en esta hora Dios nos llama a un cambio, no como el cambio verdadero que dicen los partidos políticos, a un verdadero cambio hacia adelante, un verdadero cambio hacia Dios, un giro hacia Dios, un cambio de prácticas que no agradan a Dios. Necesitamos un cambio para bien. Nunca Dios, jamás Dios pensará diferente de lo que piensa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él seguirá pensando del pecado lo que pensaba hace 2000 años y por eso murió. Dios quiere un cambio. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oh, hermano, ¿usted cree que está hablando de incrédulos? No. Está hablando al hombre creyente. Está hablando a la mujer creyente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oh, hermanos, necesitamos acercarnos a Dios.
Mi querido amigo que nos escuchaste, que has escuchado otras predicaciones de la Iglesia Bautista Bethesda, también la invitación es para ti. ¿Te has acercado alguna vez a Dios? Sinceramente, ¿te has acercado a Dios? No digo si te has acercado a una iglesia, pero ¿te has acercado al verdadero Dios? Oh, hermano Israel, yo me he acercado a la Biblia algunas veces. No, espérame. ¿Te has acercado a Dios reconociendo tu pecado, reconociendo tu maldad, arrepentido? Porque si lo has hecho, mi querido amigo, eso nunca se olvida. Ese momento, quizá la fecha la olvides, pero el momento, ese acto de arrepentimiento genuino, jamás se olvida. Pero no estoy diciendo tampoco si has tenido una experiencia religiosa. Estoy diciendo, te has acercado a Dios por medio de Jesucristo. Has tenido el perdón ya de tus pecados.